Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Disparos en la noche. Disparos en un lugar remoto, casi inaccesible. Lógicamente hay que pensar en cazadores furtivos, en personas que efectúan determinados experimentos más o menos clandestinos, porque la noche no es un buen lugar, desde luego, para accionar armas de fuego. Si es que son armas de fuego las que escucharon nuestros compañeros en una noche cercana y que ellos nunca van a olvidar, seguro. Veréis, habitualmente, amigos de Milenio, cuando los equipos, tanto de radio como de televisión, porque esto es un concepto que ya engloba todo, el de Milenio 3, acuden a entornos donde supuestamente hay una historia, hay una leyenda a veces marcada por la sangre, como es este caso que va a ocupar nuestro primer dossier de la noche, lo hacen ya curados de espanto. Es decir, han sido tantos los enclaves, tantas las ruinas, los hospitales, los entornos más o menos de dolor de la antigüedad, léase castillos, cárceles, los sanatorios, los orfelinatos abandonados. Han sido tantos los sitios que vertebran el mapa del misterio español, que uno, lo sé por experiencia y hablo ahora también en voz de todos mis amigos, que son muchos en esta nave, ya acude prácticamente con la seguridad de que va a recoger testimonios, va a hablar con personas que saben cosas que son interesantes para todos vosotros, los que estáis ahí al otro lado, va a recopilar quizá incluso documentos, legajos, va a poder filmar o transmitir a través de la voz la emoción que se siente al ver un lugar donde ya no queda nada más que la leyenda o el misterio. Claro, pocas veces piensan estos amigos, pensamos nosotros, que el misterio se puede cruzar, que el fenómeno extraño pueda parecerse de verdad como ha ocurrido en otras ocasiones, que nosotros, los reporteros, los periodistas, los comunicadores, los divulgadores, podemos estar frente a algo difícil de explicar. ¿Realmente ha ocurrido esto en Canarias? Quiero que escuchéis un documento sonoro que a mí desde luego me ha emocionado y al mismo tiempo me han puesto un poco los pelos de punta, porque sé lo que es estar en estos sitios, sé perfectamente y pongo la mano en el fuego por mis amigos, personas que llevan muchos años investigando, y quizá esta noche tenemos una explicación. Pero les ocurrió algo. Estaban en una casa cuya historia va a ser conocida esta noche. Yo le he llamado la casa de los disparos, pero tiene otros nombres. Repito, es un lugar de crímenes, es un lugar con historia más o menos oscura y hoy inaccesible prácticamente. Estaba allí un equipo compuesto de varias personas. Luego vamos a ir escuchando a estas personas. Allí estaba nuestro compañero Nacho Ares, ahí estaba José Gregorio González y Fernando Hernández, ahí estaban personas como nuestros compañeros a nivel de técnica, como Raúl e Iván, controlando todo. Veréis, un reportaje de televisión implica, evidentemente, que sean varias las personas que estén en un lugar. Yo siempre he pensado que ese aparataje y la cantidad de testigos, de personas trabajando, hacen que, yo no sé si el latido, la emoción, el misterio, el miedo que pueden todavía sentirse en uno de estos sitios, pues disminuye un poco. No es lo mismo estar solo con un micrófono o con una grabadora que estar todo un equipo de televisión. Y muchas veces hay trabajo. Se está pendiente de si entra bien la conexión, de si el plano es bueno. El cámara estará centrado en su imagen, en ver si hay suficiente luz, en dónde pongo la antorcha. El reportero estará vigilando todo, que estén los testigos. No hay sitio apenas para el misterio, es la gran paradoja. En el fondo ahí somos profesionales. Queremos contar una historia para que luego la veáis o la escuchéis. Pero a veces pasan cosas. Había leyenda de que se escuchaban disparos desde la guerra. Disparos como que no se marchan de allí.
Habrá que estar esta noche muy atentos a las grabaciones que os vamos a poner y que acaba de enviar por vía urgente prácticamente Nacho Ares. Porque en algunas es muy sutil, se escuchan ciertas cosas. Pero sobre todo, amigos, atención, porque a mí me gusta casi terminar el año, este año maravilloso para todos nosotros del 2010 a nivel radiofónico, con un documento donde hay hasta miedo en el equipo de televisión. Miedo o inquietud. ¿O qué está pasando? O de pronto cuando se oye el grabando, hay algo que no estaba previsto. Hay algo que se sale del guión. Algo que tiene que ver con la leyenda. En este instante vamos a escuchar a Nacho Ares, a Nando Hernández, a José Gregorio González, y hay varios conceptos que se entrelazan. No os preocupéis si no entendéis ahora el contexto, porque a lo largo de estos minutos vamos a ir desarrollando esta historia. Esta historia impresionante, sinceramente. Primer documento. ¿Y los disparos esto los has escuchado ahora? Sí, ahora mismo estaba aquí cuando se oyó por ese lado. ¿Por allí? Sí. ¿Pero qué hora es? Si son las... Hombre, no es un horario de cacería ni de nada. Las mochilas y todo está en su sitio, está todo en orden, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Ustedes lo oyeron, tío? Que sí. Yo tenía la luz apagada por si acaso fuera alguien que está... Haciéndolo gracioso y... Bueno, me sonó lejos, eso sí, me sonó. No Sí, aquí sonó- al lado, sonó- sino a cierta distancia, pero... ¿Pero aquí abajo? Sí. No, ahí, ¿quién coño se va a meter ahí menos luz? Si no tiene luz... Hombre, Yo me meto en la casa, no quiero que me metan un tiro, ¿eh? Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Hay un instante en el trabajo de este equipo que se ha visto truncado por una serie de disparos, de sonidos, que aparece otro elemento que es muy extraño, que quizá, ojo, tenga explicación, pero que desde luego irrumpe y golpea a miembros de este equipo. Hay que decirlo así de claro y ahora ellos lo van a explicar. Por favor, escuchad todos los matices, voces diferentes, carreras. No hay nadie, es un lugar inhóspito. Se han escuchado unas risas anteriormente, esto es interesante, y en varias ocasiones unas risas alrededor de la casa. Nuestros compañeros van a vigilar todo el perímetro de esta casa con leyenda y no hay absolutamente nadie. Y notan como si algo, en un principio piensan incluso en algún tipo como de fruto o bellota, algo duro, impacta en varios de ellos. A Nando Hernández, que luego nos lo contará, le da en todo el cuello, produciéndole un hematoma. Hay una situación de qué está pasando. Porque es verdad que en los fenómenos misteriosos se ha contado en una y mil ocasiones, en casos incluso en España, de testigos que han sido golpeados por cosas dentro incluso de viviendas. ¿Escucháis el momento? Ocurría así. Silencio. Bravo. Caminando ahora por la casa, zonas tan angostas, parece un poco, bueno, resulta un poco complicado hacerse una idea de cómo era en origen, ¿no, José Gregorio? Sí, la verdad que es bastante complicado hacerse la idea original de la casa, que ha sufrido diferentes transformaciones. Creo que eso ayuda. Bueno, me ha caído, pero vamos, me ha dado fuerte. Coño, pero también hay que tener pulso para darte, ¿no? ¿Pero tú has oído voces o algo? Sí, es que estaba escuchando risitas y digo, coño... Yo creo que hay alguien aquí. ¿Estás grabando? Claro. A mí me ha parecido ellos vistas. Conectamos con León. Hoy es un programa con conexiones múltiples, evidentemente. Nuestros compañeros siguen trabajando y de verdad que es algo que nos deja sin palabras, ¿no? Porque se llega a escuchar ese sonido, ¡poc!, varias veces y sobre todo uno que golpea en todo el cuello de uno de los compañeros. Y Raúl, uno de nuestros cámaras, también se siente amedrentado porque ha escuchado algo que le ha dado, nota el dolor en mitad de la oscuridad y luego repite aquello de he escuchado risas ahí. Conectamos con León. Jonathan Pérez está en la técnica. Nacho Ares en el estudio. Nacho, buenas noches. 1:19. Buenas y gélidas noches, Iker. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo no sé cómo suena ahora en la distancia este vivir una investigación. A mí, de verdad, Nacho, yo no conocí los documentos, los he enviado urgentemente, los escuchaba hace unos minutos, tenemos varios.
a mí, de verdad que me han dejado con la carne de gallina, ¿eh? Hombre, el sitio la verdad es que tiene una intrahistoria, la casa del pánico, la casa de Franco, la casa de los disparos, ¿no? Como lo has bautizado tú de alguna forma. Pues todo ello sume el lugar en el monte El Moquinal, al norte de Tenerife, pues en un escenario realmente tétrico y en ocasiones incluso me atrevería a decir que hasta sórdido, ¿no? O sea, quizás la idea tiene la gente, mejor dicho, tiene la idea un tanto idealizada de que Tenerife es un lugar de sosiego, de tranquilidad, de descanso, que sin lugar a dudas en la mayor parte de las ocasiones así lo es, pero también cuenta con este tipo de lugares con una vegetación muy frondosa, una vegetación que lo devora absolutamente todo. Para llegar hasta la casa tuvimos que caminar más de 15 minutos por un antiguo camino que, de no usarse, pues está ahora completamente, pues como decía, engullido por la vegetación, árboles caídos, producto de las tormentas y de los temporales de los días pasados, y llegas a un espacio, un pequeño espacio abierto en esa zona muy frondosa de vegetación, al borde de un barranco, que detectas enseguida que es una antigua casa de grandes dimensiones, cubierta de pintadas, cubierta de historia, y en la que rodea pues una serie de leyendas, una serie de aspectos lúgubres y misteriosos, que realmente lo que te impacta en realidad es cuando tú eres protagonista, ¿no?, de esa historia, ¿no? Porque José Gregorio González nos había hablado en varias ocasiones de los fenómenos que ahí se daban, sobre todo los disparos que se podían escuchar, y cuando nosotros los escuchamos ahí en directo, que aparecen por debajo de una de las grabaciones, cuando estoy hablando con José Gregorio, que nos quedamos los dos en silencio y luego lo podremos escuchar, pues la verdad es que a uno se le encoge el corazón, y más que el miedo a esa oscuridad que nos rodeaba, pues el mal rollo, ¿no?, que repito yo en varias ocasiones en la grabación, en el sentido de estar en un sitio totalmente descontrolado, que se aleja de todo de lo natural, de un entorno normal que una persona tiene, pues en una casa, en una ciudad, en cualquier lugar. Nosotros escuchábamos ahora una serie de voces, es lo que faltaba ya para esta noche, pero nuestros compañeros técnicos, Noel Calero, Coque Peinado, sin duda alguna estarán ahí atentos, como están ya. Estábamos todos casi paralizados, también nuestro compañero Fermín Agustí, Carlos Largo. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches. Analiza todo con tu proverbial análisis, Santi, porque hay mucho que extraer de aquí y ya verás en las grabaciones cómo es que se cuelan los fenómenos, sea lo que sean. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Menudo temita. ¿Por qué no abrimos líneas de contacto en vivo? Porque quiero que Noel Calero, compañero, prepares de nuevo el documento que hemos escuchado, porque hay varios elementos que ahora sí, antes de conocer la historia de la casa, es interesante que perciban los oyentes, ¿no? Porque ese golpear varias veces, y el que incluso debe dar a nuestro compañero Raúl el cámara, es que se escucha perfectamente. Y en los otros cortes se escuchan hasta los disparos. Líneas de contacto abiertas, porque quizá haya compañeros que puedan darnos más luz sobre esta casa concreta en la isla de Tenerife. Vamos a abrir esas líneas de contacto 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, vuestras opiniones, si nos escribís a través del SMS del teléfono móvil. También nuestro correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com y la web de la Cadena Ser, donde podéis dejar vuestras opiniones, Iker, y iremos subiéndolas segundo a segundo. Como siempre en estas Navidades, Papá Noel viene cargado de regalos, y en este caso otros 3 libros de Milenio 3. El libro de la nave del misterio para aquellos 3 ganadores que opinen entre todos los temas que vamos a tratar esta noche, que son muchos, ¿eh? Muchos, porque luego viene el expediente prometido, John Lennon. Por eso la pregunta va de eso. En Jiménez.com ya tienen esa pregunta de la semana. ¿Crees que el asesinato de John Lennon pudo ser una conspiración? Pues ya pueden votar en ese debate, en esa encuesta. Además, nuestro compañero Guillermo León, que ha abierto tentáculos, sobre todo la novedad de la página de Facebook oficial de La Nave del Misterio, ikerjiménez.com. En Facebook también podéis apuntaros, porque vamos a ser muchísimos. Así que, compañeros, estamos todos preparados. Nacho, hemos escuchado el corte, que es ya cuando se interrumpe la propia grabación, que para que pase eso en un reportaje es que algo gordo está pasando. Se escucha a Raúl dando el silencio, grabando una clásica voz. ¿Qué está pasando en ese instante, Nacho? Cuéntanoslo antes de volver a escucharlo. Pues estaba con José Gregorio en una de las estancias de la casa,
grabando una entradilla, salíamos hacia una especie, hacia un pequeño patio en el que hay una especie de amuleto dibujado en una de las paredes, pues bueno, tomándolo como recurso para que él me explicara lo que había ahí dibujado, ¿no? Lo habíamos grabado en un par de ocasiones. Como tú bien decías antes, el tiro de cámara no era todo lo óptimo que Raúl buscaba para conseguir el ángulo perfecto, y en una de esas repeticiones algo le golpea en el brazo, se sobrecoge, se asusta, lanza un taco, también hay que decirlo. Lógico, quizás del susto del momento. Y intentamos retomar la grabación, y poco antes de intentar volver a grabar esa secuencia es cuando a Fernando le golpea otra vez otro objeto que nosotros dedujimos que era uno de los frutos que había por la zona, pero lo que ya nos extrañó y nos puso sobre alerta no solamente eran las voces que parecía que había en la zona, sino que aquel golpe que le produjo a Nando en el cuello, pues el enrojecimiento y la inflamación en la zona no venía de arriba, sino que venía de un lateral, es decir, alguien de alguna manera que estaba a nuestra misma altura se lo había arrojado. Pero es que lo insólito es que ese pequeño patio en el entorno de la casa es muy pequeño, allí no había absolutamente nadie. Como decía antes, es un lugar que para llegar hasta él tienes que cruzar por una zona totalmente abrupta e impracticable, y sobre todo era noche cerrada, eran las 8 de la noche, estaba medio lloviendo, y puedo asegurar que allí no había absolutamente nadie. Bueno, vamos a volver a escuchar, porque es que se escucha, repito, hasta el golpe. Es que esto es escucharlo en vivo, asistir a no sé qué, pero que ocurre, y que por un milagro las cámaras y las grabadoras estaban en activo. Ahora vais a entender perfectamente el mapa sonoro. Vais a ver el inicio, el grabando, el aplomo de Nacho. Está entrevistando a José Gregorio, que ahora se va a unir a esta tertulia, evidentemente. José Gregorio está contando la historia de esta casa o dando una introducción, y de repente, ¡pum!, empiezan a pasar cosas y se oyen los sonidos. Silencio. Bravo. Caminando ahora por la casa, zonas tan angostas, parece un poco, resulta un poco complicado hacerse una idea de cómo era en origen, ¿no, José Gregorio? Sí, la verdad que es bastante complicado hacerse la idea original de la casa, que ha sufrido diferentes transformaciones. Creo que eso ayuda. Pero bueno, me ha caído, pero vamos, me ha dado fuerte, ¿eh? Coño, pero también hay que tener pulso para darte, ¿no? ¿Pero tú has oído voces o algo? Sí, es que estaba escuchando risitas y digo, coño. Yo creo que hay alguien aquí. ¿Estás grabando? Claro. A mí me ha parecido ellos vistas. Hay un instante en el que el propio Raúl, acostumbradísimo ya a estos avatares de grabar en diferentes puntos de España y del mundo, asegura que aquí hay alguien. No tiene el menor reparo en decirlo. Ahí se encontraban nuestros compañeros que ahora nos escuchan en la cadena SER en Tenerife, Nando Hernández, José Gregorio González. Amigos, ¿me escucháis? Buenas noches. Claro, buenas noches. Buenas noches, compañeros, porque además es que estamos siendo asediados también por una especie de sonidos extra. Creo que es José Fernando Hernández, el técnico que está ahí con el sonido, y la verdad es que, bueno, espero que todo se tranquilice, porque hemos escuchado varias voces. José Gregorio, Fernando, bienvenidos como siempre. Gracias. Habéis regresado hace minutos de esa casa. Sí, hace 1 hora y media emprendimos el viaje de retorno de la casa, y, hombre, venimos, no digo sobrecogidos, pero sí impresionados, porque hoy accedimos al lugar de noche. Por lo tanto, pudimos verificar algo que el otro día se mantuvo un poco en el aire, y era la facilidad o no que tiene aquel lugar de ser alcanzado de noche y sin luz, ¿no? Y verificamos perfectamente hoy, sin ningún tipo de duda, que es imposible llegar allí si no tienes una iluminación, y que por lo tanto esa iluminación te delata. Es decir, que cuando hace 12 días rápidamente cercamos la casa intentando buscar al posible o posibles bromistas responsables de la agresión, aparente agresión que recibieron nuestros compañeros, pues una de las cosas que barajamos es que fuesen bromistas y que estuviesen escondidos, y ya desde ese momento también descartamos un poco esa posibilidad por
porque quedarían delatados por la luz, por la dificultad del acceso, por un terreno que estaba humedecido y que era tremendamente resbaladizo. Bueno, pues esta noche directamente lo hemos podido comprobar porque accedimos de noche, lo hicimos además a conciencia para ver lo expuestos que podíamos estar ante posibles personas, testigos, y yo creo que lo que sucedió hace 12 días no puedo descartar que evidentemente tenga un origen humano, una intervención, algún bromista, pero es altamente improbable teniendo en cuenta que llegar allí de noche sin ser visto es prácticamente imposible. Fernando Hernández, además flamante nuevo escritor, con una obra que va a dar mucho que hablar allí sobre el misterio de los guanches. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Que te deseo todos los éxitos y hablaremos de eso sin duda largo y tendido, pero lo has pasado mal, ¿eh? Bueno, no solo lo pasé mal, te voy a reconocer una cosa, Iker. Hoy cuando volvíamos a bajar, esa misma sensación que tenía el otro día, que incluso le comentaba a los compañeros, a Raúl, a Iván, que nunca me había sentido de alguna manera en una situación como descolocado, ¿no? Yo creo que, bueno, y creo que se registró que le decía a los compañeros, tengo el corazón que se me va a salir por la boca, ¿no? O sea, era un momento que se dio ya después de haber sufrido pues ese impacto en el cuello que me tuvo durante 2 días con un hematoma pues horroroso. Y justo después que fui a ver si el equipo que teníamos en otra estancia estaba en perfectas condiciones, porque bueno, todavía no habíamos descartado que pudiera ser algún bromista que estuviera por allí, en fin. Y justo cuando estaba en esa habitación, que había apagado la luz porque pensaba que alguien en cualquier momento cruzaría en el campo visual que tenía en ese momento, justo en ese momento escucho esos disparos que, no sé, pero... bueno, los compañeros pueden dar testimonio, me quedé paralizado, pero literalmente paralizado porque no daba crédito a lo que estaba escuchando. ¿Cómo fue el impacto en el cuello? ¿Es algo que te percute, decimos, desde un lateral con suficiente fuerza como para provocarte una inflamación y un hematoma? Sí, fíjate, Iker, que hoy cuando volvimos a la casa estuvimos viendo la zona de donde podía haberse producido pues ese impacto, que es una semilla de un árbol, debemos decir, que está retirado pues varios metros del lugar donde estaba, y justo cuando volvíamos otra vez a retomar esa grabación ya más calmados, por así decirlo, después de lo que le había sucedido a Raúl, justo en ese momento que bueno, está pensando uno qué situación, ¿no? Pues recibo ese impacto que la verdad que fue dolorosísimo, y es curioso porque, como decía el compañero Nacho antes, es en una dirección que es imposible que tú no hubieras visto, cuanto menos pues a alguien, si estaba gastándote una broma, pues huir del lugar, ¿no? Fue con una potencia impresionante, y sobre todo escuché pues esas risas que como se oyeron los cortes, decía el compañero Raúl que se escuchaban, ¿no? Es que además luego os vamos a escuchar a casi todos hablando de las risas. Escucháis risas alrededor de esta casa y hay que descubrir la historia de esta casa, evidentemente. ¿Qué ocurre? Santi quiere comentaros algo, pero antes vamos a hacer una cosa, Santi. Para tener toda la conciencia, Noel, a ver si podemos recuperar el primer documento que hemos puesto, el de los disparos, el primer documento, porque incluso en la propia conversación es que se escuchan, son muy sutiles, pero hay momentos en que se escuchan las cosas, tanto las percusiones que entran dentro de la casa, los golpes, como una especie de disparos lejanos, que es el primer fenómeno que envuelve esta extraña noche de investigación y que luego se va a ir complicando. Y vamos a ir conociendo además por qué estaba nuestro equipo allí, que evidentemente es lo principal. ¿Qué pasaba en esa casa? ¿Qué tiene de especial ese entorno tan inaccesible? ¿Y por qué estos hechos cobran cierto dramatismo al producirse en ese lugar y no en otro? Escuchamos de nuevo, porque creo que es muy interesante, ese primer corte, Noel, donde van a empezar a sucederse una serie de fenómenos, una especie como de lejanos disparos y algunos golpes más próximos. ¿Y los disparos esto los has escuchado ahora? Sí, ahora mismo estaba aquí cuando se oyó por ese lado. ¿Por allí? Sí. ¿Pero qué hora es? Si son las
Hombre, no es un horario de cacería ni de nada. Las mochilas y todo está en su sitio, está todo en orden, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Ustedes lo oyeron? Que sí. Yo tenía la luz apagada por si acaso fuera alguien que está... Haciéndolo gracioso y... Bueno, me sonó lejos, eso sí, me sonó, no Sí, hacia sonó- el lado, sonó- sino a cierta distancia, pero... ¿Pero aquí abajo? Sí. No, ahí, ¿quién coño te va a meter ahí menos luz? Si no tiene luz... Hombre, yo me meto en la casa, no quiero que me metan un tiro, ¿eh? Primeros datos, José Gregorio, compañero, ¿qué tenemos que saber de esa casa? ¿Por qué era motivo de esta investigación? Bueno, la casa, digamos que ha sido durante estos últimos años un hueso bastante duro de roer. Es una historia que nos llega acerca de una serie de fenómenos, principalmente de apariciones, de audiciones de disparos. Y bueno, es un caso que hemos tenido en cuarentena durante mucho tiempo. Hablábamos con los testigos y nos relataban lo que habían experimentado, lo que incluso algunos familiares también habían podido vivir allí, pero se resistían casi al 100% pues a hacer un testimonio público delante de una cámara. En fin, era un caso de esos de largo recorrido que nos ha llevado allí en varias oportunidades tras la pista del lugar, tras la pista de los testigos, y casi era un caso perdido, ¿no? Si me permites la expresión, porque estábamos convencidos de la autenticidad de los testimonios, pero también del temor por una serie de historias vinculadas con la casa, ¿no? Y un temor que supongo que esta noche ya los propios oyentes irán comprendiendo, ¿no? A la hora de expresar públicamente ese tipo de experiencias. Y decidimos, bueno, coger el toro por los cuernos, regresar allí para dejar constancia ya, una vez que habíamos conseguido que varios testigos y varios especialistas en historia pues pudiesen hablar del caso. Y claro, obviamente, como solemos decir aquí en Canarias, se nos dio la vuelta a la tortilla. Es decir, pensábamos contar una historia, y esa historia evidentemente la estábamos contando, pero la historia nos introdujo directamente dentro de su propio guión y dio un giro totalmente inesperado, ¿no? Y bueno, de alguna forma es bastante sintomático que uno de los fenómenos recurrentes atribuidos a ese lugar, que son los disparos, pues se haya dado con nosotros allí. Y por otro lado las agresiones, ¿no? Los impactos de estos frutos, también de forma inesperada, en un momento en el que nada hacía pensar que se podía dar este fenómeno, pues de alguna forma nos ratifican en la extrañeza de este lugar, en ese magnetismo peculiar que parece tener, porque es cierto que el entorno ruinoso y el entorno aislado contribuye a crear un clima subjetivo, ¿no? A que quizás seamos especialmente sugestionables, pero lo cierto es que estábamos trabajando, estábamos muy concentrados en el trabajo que estábamos realizando. Como decías al principio también, Iker, estamos curados de espanto, ¿no? Curtidos un poco en estas cuestiones. Por lo tanto, lo que ha sucedido no hace sino incrementar la extrañeza de este lugar, y hoy, cuando decidimos regresar de noche, ya contemplamos aquel lugar de otra manera, de una manera bastante diferente. Nacho, hay que hablar de supuestos crímenes o crímenes efectuados allí, o incluso la historia de un asesino múltiple que al parecer se acorrala en ese monte, e incluso historias que van más allá en la antigüedad y que quizá la memoria popular y los disparos sean por eso, ¿no? Hombre, yo creo que la historia del Moquinale, este monte alrededor del cual sucede toda esta historia, tiene la propia geografía, el propio aspecto físico parece atraer este tipo de fenomenologías, ¿no? La casa en cuestión, a mí es un detalle que me comentó Antonio Herrero, periodista de sucesos del periódico La Opinión. Fue construida por el coronel Martínez Fuset, un coronel de la época de Franco que servía hacia las funciones jurídico-militares en la zona. La leyenda dice que sirvió de refugio en una de las visitas de Franco a Canarias. La verdad es que es un dato que no está constatado desde el punto de vista histórico, pero sí que es cierto que luego, quizás tomando como percha esta leyenda, esta tradición, se habló de que algunos prisioneros republicanos fueron estuvieron ahí en prisión, ¿no? Y que algunos de ellos fueron fusilados, y quizás también un poco de aquí viene la historia de los disparos.
Muchas décadas después, ahí también, muy cerquita de la casa, ha habido diferentes suicidios, apariciones, como decía José Gregorio, a los que quiero dar también las buenas noches. ¿Qué tal, José y Fernando, Nacho. que no os he dicho Nacho. nada? Y a Santi y a Carmen, buenas noches. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Y también yo creo que la figura más tétrica de todo el Moquinal nace ya a finales de los años 80, comienzos de los años 90, con Dámaso Rodríguez Martín, un asesino en serie que deambulaba por estas zonas, que conocía perfectamente el Moquinal y que no podía tener otro apelativo que el brujo, ¿no? El brujo. Yo creo que quizás... Un asesino múltiple cuyo nombre en clave, digamos, su apodo era el brujo. Sí, que hoy sigue siendo quizás el terror de la zona, ¿no? Hablar del brujo a cualquiera de los habitantes de las localidades cercanas al Moquinal, pues les hace un poco estremecer, no solamente por la intrahistoria que rodea un poco a esta figura, sino por toda la magia y el misterio que rodea al lugar. Este hombre y sus crímenes que ahora vamos a conocer. Santi, tenéis una cuestión desde casi escuchar el primer documento sonoro. Sí, quería... Lo primero, precisar que efectivamente no es la primera vez que un fenómeno agrede a investigadores. De hecho, por recordar el caso más reciente, este verano la televisión peruana emitió un reportaje en el que un parapsicólogo local, Félix Rivera, y su equipo son agredidos precisamente con objetos lanzados por algo invisible cuando estaban investigando un fenómeno poltergeist en una hacienda. Pero ya por despejar completamente dudas, el objeto que golpeó a Fernando evidentemente iba lanzado con mucha fuerza y mucha precisión. Alcanzar esa fuerza y esa precisión, no siendo un lanzador de béisbol profesional, a una distancia que no te vean, es muy complicado. La única cosa que, dándole yo vueltas, se me podía ocurrir, y ya por despejarlo del todo, era el empleo de un elemento como puede ser un tirachinas. Pero, en contra de lo que pudiera suponerse, no es un arma silenciosa, sobre todo en el silencio de la noche. Y evidentemente, previamente al impacto, no oísteis ese latigazo característico que tiene ese tipo de artefactos. ¿Por qué no hacemos una cosa, Santi, Nando, José, Nacho? Vamos a escuchar el momento en que Nacho... Es que esto lo está viviendo un equipo de televisión. Yo no sé qué es y ellos tampoco saben. Pero ahí lo han vivido, ¿no? Y en un entorno lleno de leyenda. Cuando está pasando todo esto, que luego haremos recuento de cuántos golpes han recibido, porque fue Raúl, fue Nando, creo que Raúl por 2 ocasiones, estaba preocupado y convencido de que había escuchado voces, un compañero de talante muy escéptico como Iván Arruza, uno de nuestros ayudantes de cámara. Se está produciendo ese fenómeno ahí. Es muy bonita la teoría de nuestro compañero Luis Álvarez, entre comillas el junguiano, porque dice que cuando se entra en pánico y se entra en miedo, el fenómeno que sea se alimenta de ese miedo y crece con ese miedo, o que tú lo estás llamando. Pues hay un momento en que Nacho y el resto del equipo sale afuera, se distribuye en diferentes puntos. A mí de verdad me ha parecido potente, y poner esto me parece un lujo. Un compañero como Nacho Ares, director de la revista Arqueología, y con una mente absolutamente analítica, sale de la casa en ruinas y pregunta a la noche: ¿hay alguien ahí? Y todo ese momento lo vamos a ver y lo vamos a vivir. No perdáis ripio, amigos, de todos los elementos de esta especie de drama, con explicación o sin ellas. Y es que eso yo creo que, sino que en un lugar con estas características, un equipo de televisión ha vivido estos acontecimientos. En un instante, después de la lluvia o de los golpes certeros a algunos compañeros, claro, evidentemente hay que salir afuera a ver si hay alguien en ese entorno. Este es ese momento. ¿Hay alguien? ¿Sabes? ¿Que te ha dado en la cabeza? Ostras, tú. Se me largó como... ¿Y a este le largó en la cabeza? Se me está grabando ahí. ¿Tú me ibas a hablarte por el micro? Sí, sí. Es que digo, a ver si las risas esas es la que estaba viendo. No, pero todo. No, ya veo que te llevaste un cámaras. Justo cuando Raúl estaba diciendo lo de tal, sentí el... ¿Sabes? Cuando estaban ya que empezaron a... Pues también hay que tener Vamos a para seguir. meterse aquí, tío. Hacer eso. Que también hay que meterse con... Sin luces. Vamos, sí, porque aquí. no se ve las luces enseguida. Como escuché las risas, ¿sabes? Pensé que había alguien en los matojos, pero es que también queda más bajo, ¿sabes? No puede... Es que escucho unas risas también. Por eso me metió un camarazo, macho. Tienes la linterna, ¿no, Iván? Venga, pues vamos a seguir. Yo me quedo por aquí por si acaso.
Bueno, Nando se quedaba ahí por si acaso, el entorno ya en la noche, y de verdad que es un documento sonoro de primer nivel, porque hay dos cosas que insistís constantemente y diferentes personas del equipo. Lo de las risas, Nando, ¿cómo eran esas risas? Pues, ¿Son previas a los golpes? Ahora mismo no sabría decirte, porque como estabas comentando, hay una retroalimentación. Yo creo que una vez que entras de lleno, ¿no? Y es verdad, te pones nervioso, piensas, en ese momento estás pensando muchísimas cosas, piensas que hay alguien, pero por el otro lado, pues ese pensamiento también se diluye, porque ves que no hay elementos que puedan permitir que nadie esté gastando una broma en ese momento de ese calibre, ¿no? Pero también, pues, bueno, esas risas eran risas grotescas, es decir, se oían, salían justo de unos arbustos que habían en la zona, y que en ese momento tú, o sea, lo escuchas tú, pero no piensas que otro compañero, en este caso Raúl, estaba escuchando pues esas mismas risas, ¿no? Eran risas, no sé, ahora mismo es como risas fingidas, es como, no sé, dan, como diría Iker, pues te ponen los pelos de punta. Risas fingidas, esa definición ahora mismo, yo recuerdo, ahora no tiene nada que ver, en absoluto, es el absurdo del misterio, sea lo que sea. Yo me estoy acordando ahora mismo, fijaos qué viaje, de alguien que me dio esa definición y que me comentaba a la cara, un militar, cara a cara, me dijo a mí en Arica, en Chile, que nada le ha aterrorizado más en su vida que estar en una especie de espacio-tiempo indefinido, es una especie de sueño onírico, y escuchar una risa, pero que era como una risa fingida. Y eso es lo que le daba miedo. El hombre se llamaba Arnaldo Valdés, el cabo Valdés. Una risa fingida, como alguien que está provocando una broma. Y ahora, evidentemente, hay dos teorías, ¿no? La broma real, de alguien que sabía que ibais a grabar esa casa con leyenda y con muertes, y que os sorprendió, sin luces, sin nada, inhóspito. Y por eso mismo, Nacho, José, salís, ¿no? De inmediato. Sí. Y creo que ni huellas, ni luces, ni gente, ni nada, en un terreno, repito, inhóspito completamente. Yo te diría, Iker, que después de la visita que hemos hecho esta noche, yo descartaría la intervención de un bromista. Sí, tú lo descartarías, sí, y eres un hombre totalmente. Absolutamente, bueno, conocemos hace muchos años. Hace muchísimos años, y sabemos de qué hablamos. Y descartas por completo. Yo pondría la mano en el fuego para asegurarte que no creo que nadie estuviese, quizás alguien podía estar al tanto de nuestra visita, no lo sé, es posible, eso es una posibilidad muy remota, pero no creo que nadie pudiese llegar allí, recorrer ese tramo de sendero intransitable, José, sin perfecto. linterna. ¿Y entonces? Pues entonces el absurdo, Iker, nos quedamos con la perplejidad, es decir, ahí es donde está, de hecho, en el primer momento, en el primer impacto que recibe Raúl, yo y Nacho, que estábamos, digamos, protegidos, porque realmente estábamos protegidos, estábamos bajo techo saliendo de una estancia y dirigiéndonos hacia el patio exterior, pues yo creo que Nacho coincidirá conmigo que nos quedamos un poco incrédulos porque había ocurrido de una forma un poco ajena a nosotros, que salíamos en ese momento. Solo cuando vuelve a suceder de nuevo, cuando se suman las risas, es cuando tomamos ya una conciencia clara de que aquello no podía ser normal, y cuando terminamos con los disparos ya, bueno, ya aquello ya obviamente nos desconcierta por completo y nos descoloca. Pero después de haber ido esta noche, que además lo hicimos a conciencia, Iker, de noche, podemos verificar que nadie se puede aproximar, nadie se puede mover por esa zona sin luz. Eso en primer lugar. Sin hacer ruido, es decir, tengo en cuenta que frente al estado de inquietud que nosotros llegamos a tener en un determinado momento, también está nuestra entereza individual y personal, es decir, nosotros en principio barajamos la hipótesis racional y nos movemos en busca del bromista y sondeamos, es decir, somos 5 personas que estamos oteando los alrededores de la casa buscando cualquier indicio, es decir, una pequeña luz, algo, un destello, algo que nos ponga sobre la pista de los autores, y no damos con ninguna pista. Y esta noche hicimos el camino a la inversa, es decir, somos nosotros los que entramos de noche, no es que se nos hace de noche en el lugar, sino accedemos de noche para comprobar directamente
lo difícil, lo necesario que se hace ir con luz, lo difícil que es ir en silencio, es decir, que yo te diría que nadie ajeno a los que estábamos en aquella casa podía ver por allí gastando bromas o no sé. O sea, además sí que hay un detalle que a mí me gustaría resaltar, y es que nosotros llegamos de día. Claro. Llegamos de día y una vez que estábamos en la casa, porque acabamos casi a las 10 de la noche de grabar, nuestro miedo era, ¿y ahora cómo vamos a regresar? Porque el camino era tan impracticable, realmente antes lo recordaba un poco, ¿no? Estaba todo lluvioso, humedecido. A mí porque José y Fernando me decían que aquello que cruzábamos desde donde habíamos dejado el coche a unos 15 minutos era un antiguo camino, pero yo es que la verdad no me lo creía, porque estaba justo al borde de un barranco, había algunas zonas donde te tenías que agarrar a la maleza, porque si no te caías, y es un lugar realmente peligroso e impracticable para recorrerlo de noche sin ningún tipo de iluminación. Nacho, ¿es el momento en que tú más de cerca has sentido algo parecido al miedo a lo extraño? Hombre, más que miedo al extraño, el miedo es libre, ¿no? Yo creo que eso es algo que cualquiera puede sentir en momentos, fuera de etiquetas, ¿no? Pero más que miedo, incertidumbre, incertidumbre e inquietud ante, como decía antes, sentirte protagonista de un fenómeno que han vivido otras personas, ¿no? Que siempre como investigador te enfrentas o entrevistas a personas que han sido testigos de fenómenos extraños y piensas, pues estará contando su verdad, ¿no? Pero realmente, y dices, pues si he escuchado disparos, a lo mejor era, yo qué sé, cualquier cosa, pero claro, allí a las 8 de la noche, medio lloviendo, totalmente oscuro, allí no tiene ningún sentido que hubiera ningún cazador por allí, ¿no? Además que coincide la leyenda anterior con lo que escucháis. Efectivamente, te sientes un poco, pues eso, el protagonista principal de un suceso extraño que has oído en otras ocasiones y que de repente pues te lo tienes justo delante y no le encuentras explicación. Además el detalle, Iker, de la precisión, es decir, de la precisión en los golpes. Porque ¿cuántos golpes, por cierto, José Gregorio? Pues mi cuenta son 2 golpes, es decir, uno a Raúl, y otro a Fernando, ¿no? Uh-huh. Pero la precisión, porque también barajamos que la brisa, el viento, hubiese sacudido las ramas del árbol y cayesen, ¿no? En ese momento lo sopesamos también en la conversación. Pero claro, no hacía brisa, no caían frutos, es decir, ni cayeron antes, ni después, ni durante. Es decir, que no sé, pero bueno, buscábamos una salida racional, lógica a lo que había sucedido. La precisión. Cayeron exactamente 2 frutos y los 2 impactaron en nuestros compañeros. Y con fuerza. Y con fuerza, sobre todo el de Fernando, y con un vuelo horizontal nada frecuente, ¿no? Sí, o sea, no es inexplicable. Es decir, antes lo estaba diciendo Santi, que tendrías que, para tirarlo a esa velocidad, o sea, tendría que ser o bien pues un jugador de pelota o utilizar pues un tirachinas y efectivamente eso produce un ruido y fue algo que no se oyó, o sea, yo además, cuando noté fue el impacto. No hemos comentado, Iker, las sensaciones de nuestra visita de hoy, es decir, porque hoy en varias oportunidades... No, eso me lo vas a contar luego. Vale. José, ¿te parece? Sí, vamos a hacer perfecto. una cosa, vamos a escuchar otro documento, porque nos queda saber también, hubo una serie de acontecimientos allí, y cómo es la casa. Yo creo que me hagáis luego una foto para que a nivel auditivo podamos ver con vosotros esa casa. No estamos allí, pero vamos a estar cientos de miles de amigos con vosotros en esa casa. Bien, hay otro documento que es un poco el proceso, teníamos muchos más. Es el proceso de cómo el equipo se despliega. Habéis escuchado antes a Nando que se queda en un sitio, Nacho que se mueve a un sitio, José Gregorio que se mueve a un sitio. Es que son varias personas, Iván, Raúl, están viviendo esos fenómenos, están dentro de esa burbuja de fenómenos. Bueno, pues hay un momento en el cual hay que salir afuera, comprobar todo físicamente, darse cuenta de lo inaccesible del lugar y vuelve a hablarse de esas risas. Bueno, vamos a intentar seguir con la grabación y a ver lo que duramos. Cuidado, Raúl, que esto es todo bastante... Desde aquí, de ahí
ahí no puede acceder nadie porque las escaleras están por arriba, ¿ves? No, que no hay acceso y el... Bueno, lo único que se me ocurre es que haya sido desde el exterior. Este árbol que tenemos aquí no tiene frutos. ¿Cómo consigues traspasar toda esa parte y dar en el blanco? Tú no ves que yo dije, digo, ahí hay alguien porque se están riendo, ¿sabes? Bueno, seguimos grabando, ¿no? Transitar esto de noche. Sí, es que ese es el historia. Como está esto de vegetación, como está el terreno por la lluvia, es bastante suicida, ¿no? Por cierto, Nando, ¿cómo es la casa? Si en medio minuto me puedes hacer la foto de esa casa, de ese lugar. Bueno, es una casa a la que se accede a través de unas escaleras que bajan desde una loma, y justo abajo pues encontramos lo que es la parte principal, que era la casa pues de los señores, en concreto de este militar, y justo bajando a mano derecha pues se encuentra una casa que servía de hábitat a la servidumbre, a la gente que servía para estos señores. Justo detrás pues están unas cuadras que servían para albergar animales, ¿no? Ya después dentro de la casa, bueno, las estancias son muy grandes, son inmensamente, yo diría hasta tétricas, porque tiene un pasillo que es angostísimo y da incluso pues angustia transitarlo. Básicamente la casa sería pues como una gran nave donde se van repartiendo a través de ese pasillo, se van repartiendo pues estas habitaciones, ¿no? Nacho, en ese lugar hubo una serie de crímenes, las acciones del brujo, y quizá un detalle sobre lo inaccesible de ese montículo, de ese monte, nos venga añadida en la información de que ese hombre se hizo fuerte ahí ante la policía, que tuvo que intervenir incluso, si no me equivoco, policía de la península para dar con este individuo, o sea que el lugar no es moco de pavo, ¿no? Desde luego, estuvo 32 días huido de la policía, se iba escondiendo en diferentes cuevas de la zona, le dio tiempo a robar a diferentes vecinos, a amedrentar a otros, también violó a una mujer. La verdad es que era un personaje bastante insólito, y como bien dices, tuvo que venir un cuerpo de operaciones especiales de la península para literalmente cazarlo, porque él había prometido que no se iba a entregar vivo, se intentó suicidar porque había robado una escopeta antes de entregarse a la Guardia Civil. ¿Fue autor de varios crímenes? Sí, él consiguió asesinar a un joven, luego a dos alemanes que estaban haciendo senderismo por la zona. Estaba cumpliendo castigo por estos asesinatos, y en una de esas salidas, pasados unos años, no volvió a la prisión, y fue cuando empezó su búsqueda y captura. Además, hay un detalle curioso que voy a contar en medio minuto. Es que en esas semanas, estamos a comienzos del año 1991, se estaba celebrando en Tenerife el carnaval, y el miedo que tenía la policía, la Guardia Civil, es que bajara a Santa Cruz, se disfrazara y a partir de ahí pasara desapercibido y se perdiera su pista para siempre. Pues esta es la historia de una casa, de un lugar. Karen, vamos a ir ahora con todas las preguntas. ¿Repetimos vías de contacto? Vamos a repetir esas vías de contacto. 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com. También la encuesta, Iker, la encuesta ¿Cómo que la pregunta es: ¿crees que el asesinato de John Lennon pudo ser una conspiración? Pues hasta el momento va que no, un 54,9%, y sí, un 45,1%. Pueden seguir votando, Iker. Ya sabéis que hay 3 libros de Milenio 3, el libro de la nave del misterio, que sorteamos esta noche. ¿Cambiará o no cambiará con el expediente que se abrirá en la segunda hora? Casi siempre, como meros periodistas interesados en la antropología, en el folclore, en las leyendas, en los mitos, en el misterio, en la etnografía, acudimos a los lugares y sabemos que prácticamente casi nunca va a pasar nada. A hacer nuestro trabajo. Ahí estaba un equipo, en un lugar recóndito de la isla de Tenerife, con pasado, hay que decirlo, luctuoso. Y de pronto empezaron a suceder cosas. Lo estamos contando en tiempo real. Seguís con nosotros, ¿verdad? Aquí en Milenio 3. Ahora todos absolutamente pendientes de las noticias, informados con nuestro compañero Javier Alonso y con un equipo de grandes profesionales. Hay que estar muy atento, pasan muchas cosas en el mundo y después nosotros tomamos el relevo. Casi como en una historia del genial Edgar Allan Poe,
Estamos visualizando una escena que es de hoy, también puede ser de otro tiempo. Un tiempo donde la leyenda, el misterio, lo real, lo onírico se mezcla. Un equipo de investigadores con los medios tecnológicos de hoy y que están, como decíamos antes, sumidos en una especie de campana de irrealidad, como dice mi amigo Santiago Camacho, donde de repente las normas lógicas varían. Yo no sé qué opináis vosotros. ¿Fueron víctimas de una broma? Desde luego compleja si es así, absurda si es así. ¿O había algo más? El absurdo, el absoluto absurdo. Quizá la cara de esa esencia de la realidad que se llama misterio, que no entendemos, que no sabemos si está ahí, por qué nos da este mensaje casi agresivo. ¿Eran señales para que abandonase la investigación? ¿Qué pasó hace 12 días en esa casa, al final de un monte, en la isla de Tenerife? No sé qué opina el público, los que estáis al otro lado. Pues mira, nos dicen unos golpes provocan atención, un alarido provoca preocupación, pero una risa provoca incertidumbre y eso es lo que da más miedo. Ismael desde Tenerife nos dice, he estado más de una vez de noche en la casa del Moquinal y doy fe de las cosas inexplicables que allí ocurren. Javier nos dice que es un ex boina verde y en ese paraje estuvieron hace tiempo. Fueron un par de noches muy pero que muy raras. Más bien, y hasta la fecha no tenemos explicación para lo que nos pasó. También nos dicen... ¿No da más datos sobre lo que ocurrió? No, pero se los podemos pedir. Ya saben, las vías de contacto para sería interesante que se extienda un poco a ver si nos puede dar más explicaciones de lo que vivieron allí. Nos dicen también, hola amigos de Milenio 3, mi más sincera felicitación por este maravilloso programa que realizan. Soy fiel seguidor de estos temas y como comprenderán su fan. En definitiva, creo que en este caso aplican las teorías de impregnación, energías que quedaron ahí. Por cierto, me encantaría tener un libro de la nave del misterio. Es de Costa Rica, nos dice, y que es un fan incondicional. Pues muchas gracias. También nos dicen, soy Jonay Rodríguez de Gran Canaria. Aquí también hay una casa llamada la Casa de los Miedos, en la que asesinaron a sus dueños y se oyen múltiples voces y ruidos. Enhorabuena por el programa y por este reportaje tan apasionante. José Gregorio, que no es nuestro José Gregorio, nos dice que vive junto a la Plaza Mayor de Madrid y que en una ocasión escuchó impactos de disparos y voces que a través de megáfonos, pone entre interrogaciones, pedían alto a la autoridad. Me pareció muy extraño porque era plena noche y después en la calle no había jaleo. Creo que existen brechas temporales que se manifiestan por motivos desconocidos y la esencia de un hecho trágico que permanece en el lugar. Qué bonito término, brechas temporales, ¿no? Por cierto, la Plaza Mayor de Madrid, hoy muy visitada, llena de turistas, pero el lugar de ejecuciones del foro. También nos apuntan que no es la primera vez que se agrede cuando hay un equipo investigando el misterio, que sí debemos preocuparnos. Bueno, no suelen ser la mayoría de las ocasiones y nuestros compañeros, aunque con alguna marca, están bien. Lo que sí ha ocurrido en algunas ocasiones, en la historia ya muy extensa de los misterios españoles, de las casas con sucesos, es lo que algunos llamaban paralitergia o movimiento de objetos que agredían a personas. Estoy recordando la lluvia de piedras en Galapagar. La Casa Dodemo. La Casa Dodemo, también con piedras. Llovían piedras también. Algunas con una marca, es decir, lluvia de piedras dentro de un inmueble cerrado. Es que es imposible. Bueno, pues ese absurdo se ha dado por lo menos en una decena de ocasiones. Sebas desde Jaén nos decía, ya nos produce miedo a los que estamos en casa, no me imagino estar ahí. Los temas de ruidos tienen esa dualidad de miedo, fascinación fantástica. A ver si puedo dormir hoy. Buenísimo el programa de hoy, sorprendente lo que han conseguido vuestros compañeros. Estos fenómenos son más habituales de lo que parece. Yo creo que nos rodean, pero no solemos darnos cuenta o los racionalizamos. Yo vivo en un dúplex y muchas noches oigo el andar de unos pies descalzos en el piso de abajo. Siempre pienso que pueden ser vecinos, a pesar de saber que ni abajo ni al lado vive nadie. Vamos a hacer una cosa importante. Hay un documento, toda la atención del mundo, porque hay un instante en que Nacho, si no me equivoco, aunque hay que afinar muchísimo casi para decirles a Noel Calero y a Coque Peinado, nuestros compañeros en el sonido, que yo no sé si hay que dejar sin fondo prácticamente. Esto es casi como la audición de una psicofonía, que son documentos reales grabados por nuestro equipo. Y yo lo vuelvo a decir, por mi equipo y por... Es que además en especial, ¿no? Por el equipo que se conjuntó en este reportaje, no es que ponga la mano en el fuego, o sea, yo pongo la mano, la cabeza y las dos piernas, porque sé cómo son, y hace muchos años que sé cómo son, y sé que están tan sorprendidos como todos vosotros ahora mismo escuchando esta historia, y tan descolocados, porque es que esto, de verdad, a los primeros
a los que descolocan es a los propios investigadores, hay que decirlo. Bueno, hay un momento, Nacho, que creo que llegáis a grabar el sonido de esos disparos como antesala a toda esta serie de Rosario de Fenómenos. Sí, estaba hablando con José Gregorio y yo tenía mis dudas de si se había registrado el sonido del disparo, que los dos escuchamos de fondo. Luego, revisando la grabación, efectivamente se escucha por debajo de la voz de José Gregorio y si quieres lo podemos escuchar. Vamos a escuchar, creo que la frase que dice José Gregorio, si no me equivoco, es directamente o algo así, cuando dice esa palabra, justo después hay un sonido. ¡Pum! Sí, al final de las últimas sílabas. Bueno, pues escuchamos muy atentos y luego revisamos incluso, si queréis, poniéndola de nuevo para capturar ese audio que nos sorprende. Hombre, aquí un murete, aquí, no sé. Bastante extraño parece el que no hayamos oído caer nada, que sin embargo los dos que han caído hayan no, y el trompazo, ¿no? que le ha dado a Nando, tú. Que hayan impactado directamente, ¿no? Me parece. Mira, ¿has oído el disparo? ¿No has oído el disparo? Sí, se ha oído el disparo, sí. Oye, aquí da más rollo. Sí, lejos, sí. Vamos a ver que está Nando allí solo. Pero le da un buen golpe estas semillitas, ¿eh? Nando, ¿escuchaste el disparo ahora? ¿has oído el disparo ahora? El corazón que me va a salir por la boca. ¿Qué pasa, tío? ¿No vieron eso? Sí, el disparo. ¿Puedo escuchar? ¿Sí? Macho, estoy de verdad, o sea, me va a Hombre, salir por la boca. Me va a salir el corazón por la boca, Nando, lo entendemos perfectamente. ¿Ahí te había dado el golpe? Todavía no. No, eso fue después del golpe. Ah, después del golpe llega este disparo. Claro, yo justo cuando se produce ese golpe, y bueno, pensando todavía que podía ser alguien que estuviera en los alrededores gastándonos una broma, nuestro principal miedo era el equipo que en ese momento estaba en otra estancia que da justo pues a un patio central, un patio que da al exterior, y pensábamos que bueno, pues no sé, podrían llevarse algo que en fin, que del equipo. Entonces yo le digo a los compañeros, bueno, yo me quedo en esta habitación, voy a apagar la luz porque realmente estaba esperando cruzarme con alguien y justo escuché esa detonación de arma de fuego y justo, fíjate Iker, que en ese momento yo lo escucho más claro que ellos, es decir, ellos están en la otra punta de esa casa y yo estoy justo casi en la zona donde se produce esa detonación. Y claro, al escucharlo, es que me quedé helado, o sea, no sabía cómo reaccionar. Además, en un momento dado dije, está pasando, o sea, sí. ya no le podemos buscar otra explicación, porque realmente todas las historias que habíamos escuchado con esas detonaciones a personas que hacían senderismo, que han estado en esa casa. O sea, que mucha gente, testimonios hablan de las detonaciones. Claro, y estábamos siendo testigos precisamente de esas detonaciones, ¿no? Tengo que decir, Nacho, Iker, que cuando escuchamos el disparo y fuimos a ver, José y yo, también nos acompañó Iván y Raúl, el cámara, para ver dónde estaba Nando. Hay un momento en la secuencia que le hablamos desde el comienzo del pasillo. Yo le veo a Nando al final, arriba de una escalera, al final del pasillo, de espaldas. Le digo, Nando, ¿has escuchado el disparo? Y el hombre ni se giraba ni se movía. Era una situación un tanto, no voy a decir que surrealista, ¿no? Pero hasta que ya reacciona al cabo de unos segundos y se gira y tiene ese rostro desencajado y nos pregunta a nosotros, sí, lo he oído perfectamente, lo habéis escuchado vosotros. La verdad es que era una situación un poco especial. En el segundo 13, sí. En el segundo 13 de esta grabación de nuestro compañero Nacho Ares, captada por el audio de la propia cámara de televisión, se escucha ese sonido que interrumpe la conversación de Nacho Ares y José Luis González y que todo el grupo ha escuchado después de esos golpes extraños en ese lugar. Bien, vamos a volver a escucharlo, si os parece, compañeros, y ahora, José, pues nos hacéis una especie de resumen de lo que habéis vivido ahora mismo, hace unas horas, en ese lugar, observando todo y qué sensaciones tenéis. Segundo 13, por favor. Nosotros por cascos, claro, lo escuchamos con bastante precisión, hay que decirlo, pero
Yo sé que en la radio, cuando esto sale, no es tan fácil, pero está ahí, os lo Es aseguro, está ahí. Es un golpe seco, Sí. justo al final, cuando dice las últimas sílabas de la... Directamente, creo Directamente, que dice, efectivamente. Y, claro, es que en ese momento La os gente quedáis... los está escuchando, de todas Sí, formas. lo Nos escuchan dicen perfectamente a en través de tiempo las vías real. de contacto que se han oído muy claramente. De todas formas, qué increíble, compañeros, también la tecnología, que ahora mismo amigos de Costa Rica, de Chile, de Perú, de Estados Unidos, estén escuchando con precisión, afinando el oído, ¿verdad?, un fenómeno parecido o un disparo ocurrido en un punto de la isla de Tenerife. En fin, la tecnología y sus nexos. Volvemos a escuchar ese momento de incertidumbre absoluta después de los golpes en esta casa, acontecimiento grabado por un equipo de Cuarto Milenio. Hombre, Aquí un murete, aquí, no sé. bastante extraño parece que no hayamos oído caer nada, que sin embargo los dos que han caído hayan No, y el impactado, trompazo que ¿no? le ha dado a Claro, Nando, tú. que hayan En el impactado cuello. directamente, ¿no? Me parece Mira, una... ¿has oído el disparo? ¿No has oído el disparo? Sí, se ha oído el sí, disparo, sí, sí. sí. Oye, aquí da más rollo. Parecía esto, ¿eh? lejos, sí. Vamos a ver que está Nando allí solo. Pero le da un buen golpe estas semillitas, ¿eh? Nando, ¿Escuchaste el disparo ahora? ¿has oído el disparo ahora? El corazón que me va a salir por la boca, colega. ¿Qué pasa, tío? ¿No vieron eso? Sí, el disparo. ¿Puedo escuchar? ¿No sé? Toque, macho, estoy de verdad, o sea... Santi, esto es la vida en tiempo real, la investigación en tiempo real. No, la verdad es que como documento es absolutamente envidiable estar, como muy bien has dicho, disfrutando de esto ahora mismo. Hay una curiosidad que tenía cuando estaba escuchando la historia de este Dámaso Rodríguez, que es, no sé si la sabéis alguno, ¿de dónde le viene ese apodo del brujo? Porque si encima ya este personaje siniestro tenía algún tipo de contacto con lo oculto, ya la historia se redondea de una forma casi novelesca. Hombre, le viene de familia, de sus antepasados. Creo que recordar que del abuelo. Creo que ya lo apodaban así. Y, hombre, yo supongo que en Península pasará. Aquí los apodos se suelen heredar también en los senos familiares. Y tenía que ver precisamente por la práctica de rituales, prácticas hechiceriles, medicinales, que tampoco es algo tan extraño, ¿no? Pero en ese caso concreto, al ser un hombre el que desempeñaba esa función, parece que quedó marcado en la familia, ¿no? Quedó esa historia así. Lo habitual es que ese tipo de prácticas las ejercen las mujeres, y debió de darse la particularidad en su familia, pues que fuese el abuelo, y de alguna forma eso marcase aún más. Algo significativo, Sí. José Gregorio, para que quedase ese apodo, ¿no? El brujo. Sí, claro. Pero digamos que en el caso de él es heredado, no es porque él realmente... Las fuentes que nosotros tenemos y la información que hay al respecto en relación a Dámaso es que, bueno, su destino era ese, es decir, el que le llevó a la cárcel y el que le llevó a morir pues en esa región, ¿no? Una persona de un temperamento explosivo y de pocos amigos y de malas reacciones constantes, es decir, no... Luego también él lo reforzó de alguna forma, porque cuando la policía lo buscaba por el monte, la propia Guardia Civil se sorprendía de que entraba y salía por sitios diferentes, ¿no? Como si hubiera una especie de... Claro, lógicamente allí no hay vericuetos ni cuevas por las que entras por un lugar del monte y sales por el otro, ¿no? Pero reforzaba un poco el hecho de apodarle efectivamente el brujo, pues precisamente pues eso, de ser un poco inaccesible, ¿no? Nando, ¿qué habéis sentido hoy en ese lugar al regreso? Bueno, pues yo hablo por mí, ¿no? Yo la verdad que sentía mucha inquietud, además queríamos de alguna manera volver a los lugares donde ocurrieron los hechos, sobre todo en la zona donde sentimos los impactos que dieron al compañero Raúl y a mí en el cuello. Volver otra vez a darnos cuenta que es imposible acceder al lugar. Nosotros hoy hemos llegado ya de noche y es imposible que desde la zona donde estemos tú no veas pues el haz de las linternas alumbrando el camino. Y bueno, pues ya en ese lugar, incluso cuando estábamos en la misma posición que estábamos ese día cuando recibí pues ese golpe en el cuello, volvimos a sentir pasos, es decir, al final de ese lugar
de algo que caminaba, o sea, que caminaba con paso firme además, ¿no? Y claro, en ese momento vuelves otra vez a tener esa sensación de decir, pues la verdad que esto... ¿Lo habéis escuchado esta noche? Sí, esta noche. Al contrario que Nando, yo voy con mucha sangre fría. Claro, yo no recibí el impacto, lo claro, y voy con mucha sangre fría esta noche. Y es cierto, no sé si esto marca o no la diferencia, pero es auténtico. Es decir, en varios momentos de lo que estábamos haciendo esta noche, de las grabaciones psicofónicas, de los barridos fotográficos, de las filmaciones con diferentes tipos de cámara, hay determinados momentos de silencio y de reunión de quienes estábamos esta noche allí, y simultáneamente en algunas zonas de la casa se escuchaba con claridad lo que no encontramos otra forma de definir que como pasos. Y creo que hasta en 3 oportunidades, una de ellas tremendamente clara y cercana, donde parecía incluso que habían pisado algo que no era suelo, sino que podía haber sido, pues no sé, otro tipo de material, y hizo un tipo de sonido diferente. No había nadie. No, vamos, es que no había nadie. O sea, y es que lo de hoy pues también un poco refuerza ese tipo de singularidad que parece focalizarse en este lugar. Y te aseguro que yo con mucha sangre fría, es decir, otra cosa no, y en otras historias pues a lo mejor uno tiene sus temores, pero con este tipo de asuntos con bastante frialdad, y eso es lo que hoy me sorprendió también de una forma bastante peculiar, que al menos en 3 ocasiones, y en una de ellas de una forma muy cercana, muy clara y cercana, escuchamos cosas que solo podían definirse como pasos, es decir, y a escasos metros de distancia. Iker, revisando precisamente esta tarde que me he traído aquí a León el DVD del bruto de la hora y media de la grabación en la casa, hay un momento que yo no sé si recordarán José y Nando, que José y yo preguntamos a Nando si está él ahí. Dice, Nando, ¿dónde estás? Y nos contesta, ¿no? Y nos contesta él, estoy aquí en la cocina. Desde otro lado, desde el otro lado, estoy en la cocina. Porque nosotros escuchábamos pasos que creíamos que estaban pisando unas cañas que hay en en otra estancia de esta casa. Y dice, no, yo estoy en la cocina. Dice, no, es que lo oíamos como si alguien estuviera pisando aquí donde las cañas. Y recordando un poco el ruido de los pasos, ¿no?, que comentabais. Yo me quedaría, compañeros, revisaremos todo el material que Nando y José han recopilado de nuevo en esta investigación. Qué envidia me dais, porque realmente a mí me encantaría estar allí. Y ¿sabéis con qué frase podemos cerrar? A mí hemos escuchado el disparo de fondo, hemos escuchado el increíble golpe, los varios golpes que recibe tanto uno de ellos, Raúl, nuestro cámara, como Nando, en el cuello. Y hay un momento de todas estas grabaciones que hemos puesto a disposición del público para que también opinen. Hay una frase dicha en un momento, hay 2, una, la de la risa fingida de Nando, a mí se me ha quedado, porque a ver qué es eso, y la segunda es Raúl, con una total expresividad en su voz. Es el cámara, y los cámaras están hechos de otra pasta, hemos grabado en diferentes partes del mundo y están preocupados de lo que tienen que estar preocupados. Hay un momento que me imagino a Raúl como bajando la cámara, me lo he imaginado así, por lo que transmite su voz, y dice simplemente, chicos, aquí hay alguien, quizá ahí esté el secreto. ¿Quién es ese alguien? Seguiremos investigando. Nacho Ares, José Gregorio González, Fernando Hernández, nos dais mucha envidia. Gracias por darnos estos momentos de radio. Os lo agradecen seguro cientos de miles de amigos. Gracias, porque esto es investigación en vivo. Hay que llegar al fondo. Amigos, un honor estar con vosotros. Un abrazo, Iker. Gracias a ti. Buenas noches. Un abrazo muy grande. Hasta luego.